partiendo del modo que ya veíamos, sobre el cual no vamos a volver ahora. Que el objeto fuese, por así decir, tan autónomo y tan consistente como el sujeto, porque en el fondo los dos son lo mismo, ¿no? Y ha de haber una, llamábamos, filosofía trascendental, filosofía del sujeto, y por otro lado una filosofía de la naturaleza, una filosofía del objeto, que, por así decir, funcionen, sean cada una de ellas autónomas, incluso sea reconocible que en el fondo las dos son lo mismo, no en el sentido de que la una se tenga que de la una se tenga que ser de la otra, no, precisamente eso no, cada una de ellas ha de poder ser autónoma precisamente para que pueda reconocerse que en el fondo expresan lo mismo. O sea, esta, digamos, por tanto, consistencia del objeto frente a lo de la subjetividad cristiana, pues vimos que exigía la referencia a algún tipo de presencia del objeto que no fuese precisamente el de la experiencia kantiana, bueno, en primer y obvio término, porque esa experiencia kantiana es precisamente lo que había sido interpretado por Fichte, o sea, esa experiencia kantiana que es la experiencia de la física matemática, de la ciencia físico-matemática, es lo que había sido interpretado por Fichte y ya hemos seguido, ya hemos visto con qué fundamento, es lo que había sido interpretado por Fichte como precisamente la suprimibilidad del objeto, como precisamente basado en un postulado de calculabilidad, en términos de operaciones matemáticas, que hacíamos que llegábamos a identificar con un postulado de digamos, manejabilidad o controlabilidad, o sea, de productibilidad, suprimibilidad, ¿no? Bueno, entonces, precisamente por lo tanto, ese modo de presencia no se corresponde con una irreducibilidad del objeto, con una autonomía, con una consistencia del objeto, como ser el objeto consistente al mismo nivel del sujeto, Eso, bueno, en primer lugar, por eso, pero es que además eso lo desarrollábamos, recordad, en cómo efectivamente el modo ese de reconocer el objeto que hay en la experiencia entendida en sentido kantiano y físico-matemático, ¿no? Ese modo de reconocer el objeto, pues precisamente, como habíamos visto en su día, excluía en absoluto cualquier referencia a un uno todo, ¿no? Que es lo que Schelling está pretendiendo, que no se excluya, es decir, lo que Schelling está pretendiendo que el objeto sea tan el uno todo como el sujeto, ¿no? Aquello de que el uno todo es la autoposición y en esa autoposición el ponente y el puesto son ya el sujeto y el objeto, ¿no? Por tanto, el objeto es uno todo y por su parte el sujeto es uno todo. En cambio, la experiencia físico-matemática y kantiana, bueno, pues como ya vimos, ya desde Kant, ya desde los primeros días del curso, tiene unas condiciones, a que llamamos la forma o las condiciones de la posibilidad, que precisamente lo que produce es una recalcitrante parcialidad, es decir, siempre algo está en el tiempo, tiene lugar con arreglo al tiempo, por lo tanto es siempre un desde aquí hasta aquí, y antes hay algo y después hay algo, ¿no? Y además el tiempo pues es una sucesión de momentos, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que la noción misma de esa experiencia, aparte, posiblemente como dos caras de lo mismo, por una parte expresa, por una parte, la presencia de lo que es presente como suprimible,
como controlable, como dominable, e inseparablemente de eso es la presencia de algo que es, digamos, irremediablemente disperso, ¿no? Irremediablemente disperso en el tiempo y el espacio, ¿no? En el tiempo y el espacio, y vinculado por las categorías, por ejemplo por la causalidad, como vimos, pero las categorías, precisamente la causalidad precisamente es algo que exige que antes haya algo, y antes algo, y antes algo, y antes algo, y después algo, y después algo, y después algo, ¿no? Por lo tanto ahí no hay nunca, ya lo habíamos visto, además hablando de Kant, la exclusión de las situaciones de totalidad, ¿no? Esto Fichte, efectivamente, veía cómo superarlo, ¿no? Fichte veía cómo superar eso de la exclusión de la totalidad, pero a Fichte solamente le interesaba superarlo por el lado del yo, por el lado de la autoposición del yo, mientras que en cambio el objeto quedaba justamente reducido a ese papel de lo otro, ¿no? Quedaba reducido a ese papel de lo otro, ¿no? Schelling, en cambio, pretende que no sea así, como hemos visto, es decir, pretende que el objeto sea tan uno como el sujeto, pretende que en la autoposición lo oponente y lo opuesto sean ya el sujeto y el objeto, ¿no? Y justamente por eso pues tiene que optar por otro modo de presencia del objeto que no sea el de la física matemática, ¿no? Bueno, y habíamos visto cómo, y esto sí que creo que ocupó pues, la última clase, y por tanto no vamos a volver sobre ello. Habíamos visto qué papel desempeñaba en esta búsqueda de Schelling. Ahora solamente he dicho lo que he dicho para recordar cuál era el papel a desempeñar, pero vimos cómo este papel lo desempeñaba. Algo que en principio expusimos aquí, entonces, como una especie de recuperación o de reinterpretación de lo estético kantiano, ¿no? De recuperación o reinterpretación de lo estético kantiano, en la medida en que justamente en esa situación de la figura bella, de la que hablábamos, en esa situación de la figura bella de la que hablábamos, pues se produce, lo que se produce es justamente, digamos, el que no se produzca. Lo que se produce es el que no se produzca, ¿no? El que fracase continuadamente, esa pretensión de reductibilidad, esa pretensión de calculabilidad, esa pretensión de encontrar, esa pretensión de calculabilidad que hemos visto como en Kant se traduce en la pretensión de que siempre haya una regla para producir la figura, siempre hay una regla para producir la figura, regla a la cual llamábamos el concepto, ¿no? Si recordáis, ¿no? Sí, simplemente estoy recordando lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, llanamente, esto de que siempre tenga que haber concepto, en donde se atestigua, decíamos, no es cuando lo hay, sino justamente cuando no se lo encuentra, ¿no? Cuando hay una figura, que, digamos, se comporta como figura no reductible, se comporta como figura no reductible, es decir, que no encontramos la regla repetible para construirla, ¿no? No encontramos la regla repetible para construirla. La regla repetible para construirla sería ese cálculo del cual hemos hablado al identificar el conocimiento con la calculabilidad, con la expresión en términos de operaciones matemáticas, etc. Que ilustramos diciendo como la construcción de un color, ¿no? Por tanto, el verdadero concepto de un color, la construcción de un color, pues sería aquello que ya desde Descartes se había postulado como su traducción a algo del tipo de fijación de variables en un determinado sistema de ecuaciones, o bien construcción de una figura geométrica, ¿no? A algo de ese mismo tipo, decíamos, que efectivamente, como recordábamos, es lo que ha hecho con el color. Lo que todavía no había hecho en tiempos de Descartes, ni de Kant, ni de Fichte, ni de Schelling, pero lo que sí ha hecho, por lo tanto estos señores estaban muy aceptados en cuanto a ver lo que era, ¿no? La física matemática, ¿no? O sea, la regla de construcción, el concepto de una determinada situación de color es eso, es cierto sistema de ecuaciones, ciertos sistemas de ecuaciones y una determinada fijación de variables, de determinadas variables en esos sistemas.
sistemas, de variables que da lugar a que sea, por ejemplo, rojo, que además precisamente este rojo, ¿no? Mira, como otra fijación de las variables en los mismos sistemas, pues daría amarillo, ¿no? Bueno, esa es la regla de construcción. Bueno, esa es la regla de construcción, y puesto que es repetible, ese es el concepto, ¿no? Entonces siempre tiene que haber concepto, pero ¿dónde se hace patente eso de que siempre tiene que haberlo? Pues veíamos que justamente donde no lo hay, es decir, justamente ahí donde la exégesis conceptual esa, donde la producción de una regla repetible, por tanto producción de un concepto, ¿no? Donde la producción de una regla de un concepto fracasa, ¿no? Fracasa continuadamente. ¿Y por qué decimos esto de continuadamente? Pues decimos esto de continuadamente porque ese fracasa continuadamente, decimos continuadamente porque ese fracasa solo quiere decir que hay que seguir, ¿no? Y por eso en esa situación es donde sí queda testimoniado lo de que siempre tiene que haber concepto, ¿no? Precisamente. No cuando lo hay, decíamos. Cuando lo hay no se testimonia que siempre tiene que haberlo. Porque cuando lo hay, siempre hay uno determinado que es contingente, que podría no realizarse, podría no cumplirse. Por tanto, ahí no se testimonia necesariedad. En cambio, cuando no lo hay, es decir, en el caso de la figura que no se deja reducir, que no se deja calcular exhaustivamente, digamos, en el caso de la figura que no se deja calcular exhaustivamente, ahí sí queda testimoniado que siempre ha de haber concepto. ¿Por qué? Precisamente porque no lo encontramos, y justamente lo que sí encontramos es no encontrar el concepto, solamente significa que hay que seguir buscándolo, ¿no? O sea, lo que llamamos una exégesis conceptual, digamos, infinita, o que no termina nunca, ¿no? Bueno, puesto que Schelling ha encontrado ahí efectivamente una presencia, una presencia de figura, una presencia de cosa no reductible, por lo tanto, si queréis decirlo así, no productible suprimible, no reductible en el sentido de que no es posible encontrar la regla que la pueda generar de nuevo siempre que queramos, ¿no? No es posible encontrar la regla que la pueda generar de nuevo siempre que queramos, ¿no? Como es la regla para construir un círculo, o incluso la regla para definir un color. No es posible, en el sentido no reductible, no calculable, por lo tanto no productible suprimible, encuentra esa presencia, por lo tanto encuentra, por así decir, la presencia que satisface las condiciones, que él busca en cuanto a qué presencia es la que ha de valer, para que en efecto el objeto sea no reductible, no suprimible, consistente en sí mismo, o sea, igualmente consistente que el sujeto, ¿no? Bueno, además decíamos esto, por lo tanto, en principio la presencia es la presencia válida, la presencia primaria, por así decirlo, es la presencia estética, ¿no? La presencia primaria es la presencia estética, como lo estético ya desde Kant, precisamente porque no genera concepto alguno, porque nos quedamos colgados en el es, pero sin que ese es se traduzca en un predicado, si podemos decir es o es aquello. Por lo tanto, es un es que fracasa, que no se realiza, y por lo tanto eso que hay, ya nos decía Kant, no es cosa, no es ente. En otras palabras, eso no es en Kant un modo de validez, como si lo son lo cognitivo y lo práctico, ¿no? En Kant eso es una especie de raíz común a lo uno y lo otro, pero que no es ni un tercer modo de validez ni uno que subsuma los dos, porque ahí no hay validez, puesto que no hay cumplimiento del es, no hay predicado, ¿no? Por lo tanto, no hay cosa, no hay entidad válida. Precisamente por eso, pues ya desde entonces, digamos, ese modo de presencia se había digamos, conectado con ficción, con representación y por lo tanto con arte, ¿no? Por eso ahora esto ya se le llama, eso de la presencia estética, ya se le llama la presencia en la obra de arte, ¿no? La presencia en la obra de arte. Es decir, digamos, la documentación, entendemos, de esa presencia del objeto como irreductible es la obra de arte, en el sentido de que el objeto, tal como aparece en el ámbito de la obra de arte,
es, en efecto, no. El objeto tal como aparece, es decir, no la obra de arte como objeto, sino cualquier objeto tal como aparece en ese ámbito, ¿no? Tal como aparece en ese ámbito. Digamos, las cosas tal como aparecen en conexión con el fenómeno obra de arte, ¿no? Las cosas tal como aparecen en conexión con las cosas en su conjunto, porque pensad, volviendo por un momento acá, pensad, volviendo por un momento acá, en esa situación en la que no encontramos, en esa situación de figura bella, en la que no encontramos el concepto, no encontramos la regla, pero esto de encontrarla precisamente lo que significa es que hay que seguirla buscando, hay que seguirla buscando, decía, ahí es donde verdaderamente se documenta el que siempre tiene que haber concepto, porque ahí donde no lo tenemos que seguir buscándolo, ahí es donde se documenta el que siempre tiene que haber concepto, el que siempre tiene que haberlo. Por lo tanto, lo que se documenta ahí es la necesidad de concepto en general. En la figura bella se documenta algo referente a todo, referente a todo, no referente a la figura bella en particular, ¿no? No referente a la figura bella en particular. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando no de la figura bella en particular como objeto, no de la figura bella en particular como objeto, sino del objeto, tal como aparece, digamos, tal como aparece en el contexto de la figura bella, en el contexto de la obra. Por tanto, lo que hay tal como aparece lo que hay tal como aparece en el fenómeno que llamamos arte, ¿no? Lo que hay tal como aparece en el fenómeno que llamamos arte. Digamos, las cosas tal como las dice el poeta, ¿no? Las cosas tal como las dice el poeta, vamos a decirlo así por un momento. En vez de, por así decir, tal como las dice el físico, ¿no? Lo uno es más primario que lo otro. Bueno, pero entonces esa exégesis, a ver, si esa es la presencia válida, si la presencia en el fenómeno obra de arte es la presencia no válida, válidas son todas, como vamos a ver, válidas son todas, pero la presencia básica, o sea, la presencia básica, si esa es la presencia primaria, porque esa es la presencia en la cual efectivamente el objeto se comporta como consistente, no como producible y suprimible, sino como consistente. ¿Por qué? Si esa es la presencia en la cual el objeto se comporta como consistente y por tanto en la cual el objeto de verdad está presente, lo otro es más bien la suprimibilidad de eso. Si esa es la presencia en la cual el objeto en verdad está presente. Y si esa presencia, acabamos de ver, y por eso le servía a Kant para lo que le servía, esa presencia consiste en que hay una exégesis conceptual que no termina jamás, ¿de acuerdo? Que hay una exégesis conceptual que no termina jamás. Hay una exégesis conceptual que tiene que, en efecto, empeñarse en ser seria y en ser rigurosa, precisamente para que su continuado fracaso no sea simplemente producto de una estupidez, sino que sea relevante, ¿no? Es decir, la interpretación fracasa, ciertamente, pero eso no quiere decir que una interpretación sea tan válida como otra, aquella interpretación que es más seria, y precisamente por eso su fracaso es relevante. No vale, naturalmente, el fracasar simplemente porque uno es tonto, es un fracaso que tiene que ver con uno y no con la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que importa es el fracaso que efectivamente es revelador de la cosa. Y para eso hace falta que uno sea cuanto más listo mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Cuanto más serio mejor, ¿no? Para que el fracaso provenga de la cosa y no de la estupidez del observante, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, esto es un clásico, incluso independientemente de Schelling, ¿no? Hablando de interpretación de algo en el ámbito de lo que llamamos arte, ¿no? Interpretación de algo en el ámbito de lo que llamamos arte. La interpretación fracasa. Claro que fracasa. Si la interpretación conceptual no fracasase, entonces la obra de arte sería superflua, ¿no? O sea, ¿para qué quiero un cuadro, o para qué quiero un poema si lo puedo decir en conceptos contantes y sonantes, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si la interpretación no fracasase, la obra de arte sería superflua, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la interpretación está para fracasar, claramente, pero para fracasar hace falta que esté, ¿no? Es más,
hace falta que sea lo más rigurosa, lo más seria posible, precisamente para que su fracaso sea revelador, para que su fracaso sea interesante, digamos, para que su fracaso no sea un fracaso trivial, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, tras una interpretación que fracasa, vendrá otra que pretenderá ser mejor que la anterior. ¿Para qué? Pues para que su fracaso sea más relevante todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Para que su fracaso sea más relevante. Bien, entonces, esta exégesis conceptual, claro, si lo que esa exégesis conceptual interpreta es justamente lo que se toma como la presencia básica, como la presencia primaria, entonces, de alguna manera, en esa exégesis conceptual consistirá, y desde luego así es para Schelling, el saber. En esa exégesis conceptual consistirá el saber. En esa exégesis conceptual que, en efecto, en cada nivel de ella, pues fracasa y por lo tanto hace necesario el nivel siguiente. ¿De acuerdo? Esa exégesis conceptual será todo el saber. Será todo el saber. Esa exégesis conceptual será todo el saber, y por lo tanto, digamos, dentro de ese proceso cuyos detalles en Schelling pues no están muy claros. Es decir, es verdad que aquí sí que Schelling cambia mucho, ¿sí? Quizá porque la propia naturaleza de la cuestión exige que cambie, ¿no? Es decir, que en un momento determinado pues monta un sistema de la ciencia a partir de este tipo de exégesis de una manera, y sin embargo pues 5 años después ya ha montado otro muy distinto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso, en todo caso, dentro de ese sistema montado sobre esa base, que en definitiva es la realización schellingiana de eso de la exégesis conceptual infinita, de lo que se manifiesta en la figura bella que venía de Kant, eso en Kant no era el saber, Ya sabemos que hay lo cognoscitivo y lo práctico, y que eso de la figura bella precisamente no introduce ningún tercer modo de validez. Ya hemos visto por qué, ¿no? En Kant eso está, pero en Kant no es el saber. En cambio, en Schelling sí. En Schelling sí. En Schelling sí. O sea, y esto exige evidentemente que dentro de esa exégesis conceptual, aparezca efectivamente todo lo que hasta ahora hemos visto que había a un nivel u otro, incluida la física matemática. O sea, incluso los conceptos de la física matemática aparecerán dentro de eso, pero dentro de. Por lo tanto, no como el conocimiento, que es un fenómeno básico, etcétera, como era en Kant, sino que aparecerá dentro de una cierta génesis, dentro de un cierto proceso, en el cual ocuparán un lugar, ¿no? Ocuparán un lugar que será superado, ¿no? Y por lo tanto, fijaros bien, lo mismo que Fichte, y a diferencia de Kant, aquí sí que se produce de nuevo una unificación, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, sí que se produce de nuevo una unificación. O sea, en Kant había lo cognoscitivo y lo práctico como, decíamos, ámbitos independientes el uno del otro, cada uno de los cuales tenía su propio estatuto, por lo tanto cada uno de los cuales materialmente podía referirse a cualquier cosa, y de ahí venía aquello de que materialmente todo lo que es objeto posible de conocimiento y viceversa, ¿no? Pero los dos estatutos, por así decir, estaban en una posición de equilibrio uno con el otro, eran diferentes, ¿no? Y como consecuencia de esa comunidad de la que he hablado un momento, pues había el problema ese de la raíz común, que relacionábamos con lo estético, ¿no? En su momento, ¿no? Que relacionábamos con lo estético, pero cuidado, ese problema de la raíz común que relacionábamos con lo estético, pero justamente esa raíz común no es ni una tercera validez, ni siquiera una validez que englobe a las anteriores, porque ahí no hay validez. Ahí no hay validez puesto que ahí no llega a haber tesis, no llega a haber enunciado. Escucha, ahí no hay validez. No hay validez, y curiosamente además ese es el origen de que ese ámbito se identifique con lo artístico, se identifique con la obra de arte, ¿no? El que precisamente pues la obra de arte no, digamos, ni sostiene tesis, ni manda, ni sostiene tesis ni produce decisiones, ¿no? Está claro.
ni sostiene tesis ni produce decisiones. O sea, no es ni verdadera o falsa, ni buena o mala, ¿no? No es ni verdadera o falsa, ni buena o mala. Ahí no hay una cuestión de validez, no validez. O digamos, si quieres decirlo de otra manera, no hay aquello de o es barco o es nube. ¿De acuerdo? Eso es cosa. Eso que lo hay en lo cognoscitivo y correlativamente también en lo práctico, y correlativamente también en lo práctico, digamos el postulado de univocidad, le llamábamos, creo. Le llamamos así, ¿verdad? En algún momento, postulado de univocidad. Ese postulado de univocidad, ciertamente no lo hay en lo estético, claro. Por eso hay la exégesis conceptual infinita. Ahí no hay una interpretación que es la buena y hemos terminado. ¿De acuerdo? Si hubiese una interpretación que fuese la buena, entonces justamente la obra de arte, como he dicho antes, sería superflua, ¿no? Que ¿para qué un poema si se puede decir en prosa enunciativa, ¿no? ¿Está claro? ¿Para qué un poema si se puede decir en prosa enunciativa? Porque hay terminante, ¿no? Bien, entonces, bueno, bien, entonces todo esto hacía que en Kant, vamos a ver, existían esos niveles, pero pues, no había ninguna reductibilidad de ninguno de ellos a los otros, en el sentido de que lo cognoscitivo y lo práctico eran modos de validez, pero eran modos de validez como estatutos de validez, digamos, tan de validez el uno como el otro, simplemente no reductibles el uno al otro y con posibilidad de abarcar cada uno de ellos cualquier posible contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo estético unificaba en cierto modo, pero sin producir validez alguna, ¿no? Sin producir validez alguna, sin producir univocidad, decisión, verdad o falsedad. Bueno, vimos, a ver, esto precisamente, sabemos que esto era precisamente la piedra de escándalo de los idealistas, ¿no? O sea, esto de lo uno y lo otro, y si hay un tercero, pues hay un tercero, pero precisamente no que genere los dos, sino justamente que no los genera, ¿no? ¿De acuerdo? Esto era justamente la piedra de escándalo de los idealistas. Fichte había conseguido pues, una especie de unificación, vamos a decirlo así, teniendo en cuenta que ya lo hemos explicado detalladamente en su momento, pues una especie de unificación desde lo práctico, ¿no? Una especie de unificación desde lo práctico, o sea, el ámbito seguía siendo, por supuesto, ámbitos diferentes, cada uno de ellos abarcando el todo, pero el que hubiese un ámbito exigía que hubiese el otro, ¿no? Bueno, pues decíamos que esto, bueno, esto desde el punto de vista de Schelling, pues ha conducido a eso de la suprimibilidad del objeto, por lo tanto ha conducido a una disimetría absoluta de la relación sujeto-objeto, ¿no? Ha conducido a la autoposición que tiene un otro que anula, bueno, y hemos visto cuál era, digamos, la crítica y la corrección de Schelling a eso, y hemos visto ya en la clase pasada, y ahora acabamos de recordar, cómo esto lleva a Schelling, pues efectivamente, a poner en el centro lo estético, o sea, sigue siendo lo estético kantiano, sigue siendo lo estético kantiano, pero naturalmente con una matización muy importante. Al ponerlo en el centro, de alguna manera Schelling le ha quitado algo que en Kant era muy importante para lo estético, que es precisamente esa digamos, no cuestión de validez, no cuestión de validez. Lo estético, precisamente porque unifica en Kant también, precisamente por eso no es ningún tercer modo de validez. No es ningún tercer modo de validez, ni un modo de validez del que se sigan los anteriores, ¿no? Por eso Fichte le decía a Kant, pero ¿qué clase de raíz común es esa de la que usted me habla? Si me dice que es una raíz común de la cual no salen los troncos, ¿no? Entonces lo único que usted me dice es que en vez de haber dos troncos ahora hay tres, ¿no? Esto es una típica réplica de Fichte a Kant, ¿no? Porque esa raíz común kantiana no es, no solamente no genera, en realidad tampoco es un tercer tronco, no es tronco alguno, puesto que hay una cuestión de validez. Bueno, evidentemente Schelling, al poner ahí el centro, evita en efecto el reducir el objeto al sujeto, el sujeto al objeto,
Schelling, al poner el centro en lo estético, evita esa disimetría, esa absoluta disimetría que Fichte había producido en sujeto y objeto, ¿no? Schelling evita esa disimetría, pero lo hace a costa de digamos, grabar lo estético kantiano con una carga que en Kant no tenía, ¿no? Que es, digamos, la carga de ser validez. Incluso, si queréis, el fundamento de toda validez, ¿no? El fundamento de toda validez. Lo cual introduce un elemento, bueno, que puede suscitar, y de hecho suscita ciertas sospechas. Que es el siguiente. Puesto que Schelling traslada ahí la presencia básica de las cosas y por lo tanto la validez básica, puesto que Schelling traslada ahí la presencia básica y por lo tanto la validez básica, y puesto que esa validez parece que viene ya desde Kant, vinculada al hecho de que hay concepto, por eso lo estético kantiano no es ninguna validez. En lo estético kantiano no hay verdad o falsedad, ni hay bueno o malo, ¿no? ¿De acuerdo? Validez viene ya desde Kant vinculado a que haya algún concepto, ¿no? Viene ya vinculado desde Kant a que haya algún concepto, y por eso lo estético kantiano no es validez. La validez cognitiva, por un lado, la validez práctica, y no admite la reducción a una sola. Lo que queda detrás de la escisión no es, a su vez, ningún modo de validez en Kant. En cambio, en Schelling sí. En Schelling ahora sería lo estético la base de toda validez. Es decir, ahora ya no ocurriría eso de que es una raíz común, ahora ya no ocurriría eso que Fichte le reprochaba a Kant, que es una raíz común de la cual no se derivan los troncos y por tanto no es ninguna raíz común, ¿no? Ahora sí lo sería efectivamente, ¿no? Ahora lo estético sería la validez básica. Entonces, hay la sospecha, hay un motivo de sospecha de si Schelling está respetando, en el fondo, el carácter específico de lo estético kantiano. Si Schelling está respetando en el fondo el carácter específico del estético kantiano, y concretamente si está respetando este carácter de que en efecto no haya concepto o no se encuentre en absoluto concepto para él, ¿no? Si está respetando eso. Si está respetando eso, puesto que de alguna manera está situando ahí efectivamente la base de toda validez, es decir, está situando la base de todo aquello que precisamente en Kant ahí no podría haber, ¿no? Está cargando eso, vamos, está grabando eso con una carga de la que Kant precisamente lo liberaba, Es decir, Kant, por lo tanto, o sea, de la que Kant precisamente lo liberaba, y por lo tanto podemos sospechar si digamos, Schelling no está obligando a lo estético a ser algo, a ser algo, y hacer algo ya quiere decir tener una validez, hacer algo ya quiere decir tener una validez. Mientras que en Kant lo estético quedaba como el libre juego, digamos, la expresión de Kant, ¿no? El libre juego, ¿no? Desde el momento en que ahora lo estético, por el papel que desempeña en el sistema de Schelling, está obligado a ser un fundamento de validez, la pregunta es si no se le ha quitado ese carácter libre juego que tenía en Kant, ¿no?
si no se lo ha comprometido con una carga incompatible con el carácter que eso traía desde Kant. Podemos concretar esto más. Podemos concretar esto más. El motivo que Schelling ha tenido para apartarse de, o para tomar distancias frente a la experiencia en el sentido de la ciencia, en el sentido de la física matemática, el motivo que Schelling ha tenido para buscar otro modo de presencia de las cosas que no fuese el de la física matemática, el motivo que Schelling ha tenido, lo hemos recordado en los primeros minutos de esta misma clase. Bueno, hemos dicho aquello de la subjetividad, etcétera, ¿no? Pero hemos relacionado esto con que las cosas, tal como aparecen en la física matemática, o sea, tal como aparecen en el conocimiento, en el sentido kantiano, nunca podrían ser uno todo. Nunca podrían ser uno todo. Que en el conocimiento kantiano, incluso en lo práctico kantiano también, lo que esto es un momento, hay una especie de postulado de parcialidad, es decir, de que aquello de tener lugar con arreglo al tiempo, quiere decir que hay un instante y otro instante y otro instante y otro instante y así infinitamente, y que siempre hay algo más allá y siempre ha habido algo antes. Y todo es divisible en partes porque el tiempo, por definición, es cortable igualmente por cualquier punto. Lo mismo que el tiempo, digo el espacio, y lo mismo digo las categorías, puesto que a fin de cuentas, ¿qué significa la categoría de causa-efecto? Pues eso mismo que he dicho a propósito del tiempo, que después vendrá algo, y después de ese algo, algo, y después de ese algo, algo. Y que antes de lo que haya ha habido algo, y antes algo, y antes algo, y antes algo. Por lo tanto, el concepto kantiano de conocimiento, y por lo tanto la física matemática, que es el conocimiento correspondiente a ese concepto, es incompatible absolutamente con la noción de uno todo. Es el siempre poder seguir y seguir y seguir y seguir, aquello que decíamos de la imposibilidad de conceptos de totalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos decir en lo práctico, puesto que se asume que no sabemos qué máxima tenemos en cada caso, pero siempre hay una. Lo que pasa es que esa una pues puede ya no ser la misma después, y no ser la misma después, y no ser la misma después, y no ser la misma después. Por lo tanto, lo que no hay es la máxima total, digamos. Lo que no hay es la máxima total. Lo que no hay es tampoco en el terreno práctico el objeto total, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. En definitiva, Schelling escapa a ese modo de conocimiento de la física matemática, o incluso de lo práctico kantiano, escapa a ese modo de conocimiento, bueno, justamente por lo de la subjetividad, pero es que la subjetividad tiene como consecuencia esto otro, el que en ese modo de conocimiento es incompatible con la noción básica del idealismo, reclamada ya desde Fichte, que es la noción de uno, ¿no? O sea, la noción de superar la mera justaposición, el mero uno y otro y otro y otro y otro y otro, la noción de superar el I, la noción de superar el I, ¿no? La noción de superar el I, y la noción de que, por lo tanto, de que haya un único proceso, un único principio, un único comienzo del cual se sigue todo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Schelling, en definitiva, ha escapado a la noción de conocimiento, kantiana y fichteana, y a la noción de lo práctico kantiana, ¿no? ¿De acuerdo? Ha escapado, por lo tanto, a la física matemática y a la noción de lo práctico kantiana, ha escapado a eso, a ese modo de presencia que ahí hay, a ese modo de presencia de las cosas, digamos, ha escapado a las cosas tal como son en la física, a decirlo así, tal como son en la física, justamente porque las cosas tal como son en la física son incompatibles con la noción de totalidad. Bueno, justamente porque las cosas tal como son en la física son incompatibles con la noción de totalidad, con la noción de totalidad. Justamente por eso. Entonces, la sospecha que surge es la siguiente. Si escapa de la presencia de las cosas que hay en la física, porque esa presencia es incompatible con la noción de uno todo, con la noción de uno todo, y se va a parar a la presencia estética, no está entonces postulando que la presencia estética sí sería
una presencia en el modo de uno todo. No está postulando que la presencia estética sí sería una presencia en el modo de uno todo. Es decir, en otras palabras, que en la presencia estética sí estaría aquella identidad que pusimos cuando empezamos a hablar de Schelling, ¿no? Aquello de no es ya el sujeto ni es el objeto, sino que es la identidad misma como tal, ¿os acordáis? Aquello de A igual a A, ¿no? ¿De acuerdo? Si ha escapado a la presencia en la física, porque es incompatible con la noción de uno todo, porque es incompatible con la noción de uno todo. Y va para la presencia estética. Entonces no está postulando que la presencia estética es precisamente aquella presencia en la cual de algún modo todo es uno, ¿no? Bueno, está claro. Y por lo tanto, y si es así, entonces no está haciendo en contra de Kant, eso de imponerle a la presencia estética una condición conceptual, de establecer ya de entrada, aunque muy rudimentariamente, algún concepto que la presencia estética, la carácterística estética hace responder. Es decir, no le está atribuyendo ya un carácter determinado y conceptuado de una determinada manera previamente a eso que es la presencia estética, puesto que lo está contraponiendo a otra presencia, cosa que Kant no hacía, ¿de acuerdo? Lo está contraponiendo a otra presencia. Está rechazando esa otra presencia porque no es compatible ¿con qué? Con el concepto de totalidad, con el concepto de uno todo. Entonces, no le está atribuyendo este concepto de algún modo a la presencia estética, implícitamente. O sea, digamos, no está, al hacer esto, adoptando una guía conceptual para eso que llama la exégesis o la interpretación de la obra de arte, a saber, el concepto de uno todo. Una guía conceptual para eso. ¿Qué guía conceptual? Pues precisamente el concepto de uno todo, el concepto de identidad, el concepto de todo es uno. O sea, no está, digamos, haciendo esa exégesis, pregunta, sospecha, no está quizá haciendo esa exégesis de las cosas tal como aparecen en el poema, sí, de las cosas tal como aparecen en el poema, pero partiendo del supuesto de filósofo idealista, de que ahí ha de ser donde las cosas aparezcan de modo que todo sea humano. Partiendo de ese supuesto. Puesto que se ha ido a parar a esa presencia, huyendo de otra, ¿y por qué? Porque esa otra justamente era incompatible con la noción de totalidad, con la noción de identidad del Bueno, no digo si es así o no, está claro, no digo si es así o no. Esto sería no digo si es así o no, simplemente digo que este es el motivo de sospecha. Es decir, este es el motivo de sospecha y este es el motivo de que las cosas no se queden ahí. Es decir, Schelling le ha hecho desempeñar a lo estético kantiano un papel, ¿no? Al hacerle desempeñar ese papel, bueno, quizá de alguna manera, digamos, no lo ha, o sea, lo ha transformado ad hoc, es decir, a propósito para hacer ese papel, ¿no? En el sentido de, vamos a ver, sí, es verdad, también en Kant había exégesis conceptual infinita porque había fracaso de cada interpretación, ¿no? Pero esa exégesis conceptual infinita era simplemente exégesis conceptual de la figura, o sea, intento de proporcionar un concepto, un sistema de conceptos que construyesen esa figura, nada más que eso. Y el fracaso, por lo tanto, lo era en el sentido de que no se encontraba nunca una regla de construcción que efectivamente produjese esa figura. Y punto, nada más, ¿no? Es posible que ahora en Schelling no haya solamente, es posible, es sospechable por lo que hemos dicho, ¿no?
que ahora en Schelling no haya solamente la exégesis conceptual de esa figura, o el intento de producir un concepto que genere esa figura, sino que haya la pretensión de ver en esa figura algo muy determinado, a saber, algo que pueda considerarse como una expresión del uno todo. O sea, no está buscando simplemente un concepto que genere esa figura, sino que está buscando en esa figura el concepto de, o un modo de conceptuar el uno todo. O sea, por así decir, no es una exégesis desinteresada, vamos a decirlo de esta manera. ¿Está claro? No es una exégesis que se atenga a eso que Kant llamaba, al hablar de lo estético, el libre juego, el puro juego. No es un puro juego, hay un plan, hay un proyecto. En un juego no hay proyecto, simplemente se juega, ¿no? En un juego no hay proyecto. En un juego no hay proyecto. Ahí quizá sí está habiendo un proyecto, puesto que se ha echado mano de ese tipo de presencia para algo, ¿no? Para algo, y además precisamente para algo que no se podía conseguir con otro tipo de presencia. Pero entonces hay un proyecto. ¿Qué proyecto? Evidentemente el proyecto idealista, el proyecto de un otro, ¿no? El proyecto de un otro. Y entonces hay la sospecha, lógica, subsiguiente a esta, ¿no? Hay la sospecha de que ese fracaso que se produce, ese fracaso continuado de cada intento de exégesis conceptual, que en Kant era simplemente el fracaso de la exégesis conceptual de esa figura, ¿no? En Schelling sea el fracaso de la pretensión de hacer con esa figura determinada cosa. O sea, es decir, de la pretensión de encontrar a través de esa figura algún concepto o alguna manera de expresar. Si el juego ha pasado, o sea, si el juego de lo estético, el juego de la asunción de lo estético, el juego de la interpretación o de la exégesis de la figura de ella, ha pasado de ser efectivamente juego, es decir, sin proyecto, sin plan, sin obligación de conseguir esto o aquello, ¿no? Ha pasado de ser simplemente juego a tener detrás un proyecto conceptual determinado, a saber, uno todo, ¿no? Si el juego ha pasado de ser juego, ¿sí? A tener detrás un proyecto conceptual determinado, ya no sería juego, sino cierta obligación. Entonces, es de sospechar que el fracaso que se produce en cada momento de ese juego, el fracaso que se produce en cada intento de exégesis conceptual, ya pudiera no ser tanto el fracaso en cuanto a dar una exégesis convincente de esa figura, como más bien el fracaso en cuanto a conseguir lo que se pretende conseguir. En cuanto al proyecto o a la pretensión que se tiene, que es la de dar una expresión de lo absoluto con el uno. Dar una expresión de lo absoluto. Vamos a ver, ¿hasta qué punto esto es una crítica, una posible crítica a Schelling? ¿Hasta qué punto es una posible crítica a Schelling? Y hasta qué punto, por el contrario, pues le da al planteamiento de Schelling una fecundidad ulterior que va a llevar más allá de Schelling mismo, ¿no? Que va a llevar más allá de Schelling mismo. Vamos a ver. Supongamos que de esas dos posibilidades que he dicho, o sea, las dos posibilidades que me he planteado al decir hasta qué punto sigue siendo mero juego y por lo tanto el fracaso sigue siendo meramente fracaso en dar una interpretación convincente y última de esa figura. ¿Hasta qué punto eso? O hasta qué punto, por el contrario, el fracaso ahora lo es, no ya de un juego libre, sino de un operar que tiene una determinada pretensión conceptual, que tiene una finalidad, que tiene un objetivo, que es precisamente el de uno
todo, el de encontrar una noción de totalidad, noción que en efecto no es posible en Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Y que es posible en Fichte, pero de una manera que precisamente no haría del objeto una totalidad, no solamente del sujeto, ¿no? Como hemos visto en su momento. Bueno, esas dos posibilidades, hasta qué punto es un fracaso dentro del libro juego, y hasta qué punto en cambio es un fracaso en cierta pretensión que hace que eso no sea un juego. O sea, esta alternativa nos sugiere la siguiente consideración. Vamos a ver, supongamos que es lo segundo. O sea, que es un fracaso, que el fracaso está vinculado, a la pretensión misma de totalidad, a la pretensión misma de uno todo. Supongamos que es lo segundo. Supongamos que es el fracaso no en una interpretación desinteresada de esa figura, sino en la pretensión de encontrar a través de esa figura, digamos, un nombre, una caracterización, una conceptuación que abarque la totalidad. Si es esto segundo, vamos a ver, esto segundo es bastante verosímil. Es bastante verosímil porque en efecto, y aquí tocamos un punto que ahora va a ser muy importante, esto es bastante verosímil, porque en efecto cualquier fórmula que pretenda dar una expresión a la totalidad ha de ser un fracaso. ¿Por qué? Pues porque desde el momento en que lo formulas, en que lo dices, en que le das un nombre, ya le das un nombre determinado. Desde el momento en que lo formulas, lo circunscribes. Y entonces ya no es todo, ¿no? ¿Me explico? Es evidente que cualquier intento de formulación en cuya base esté la pretensión de formular la totalidad, ha de ser un fracaso. Ha de ser, si no es una mentira, lo que tiene que ser es un fracaso, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que, efectivamente, mencionar algo es ya delimitarlo, circunscribirlo, ponerle un nombre y no otro, digamos, o aplicar una fórmula y no otra, y por lo tanto ya no es el todo. Efectivamente, cualquier pretensión de referir algo al todo tendrá que ser un fracaso. Por otra parte, habíamos visto, recordad la famosa nota de polvo aquella, habíamos visto que de alguna manera en el fondo, en cualquier mención está detrás el uno todo, ¿no? O sea, digamos, la mota de polvo la hay o no la hay, bueno, si la hay, tendría que todo ser diferente para que no la hubiese, ¿no? Y si no la hay, tendría que todo ser diferente para que la hubiese, ¿no? Decíamos, ¿no? Por lo tanto, decimos la mota de polvo porque, por así decir, sobre ciertas conexiones no nos fijamos, miramos hacia otra parte, hacemos abstracción de ellas, ¿no? Pero en realidad no es la mota de polvo, sino que es el todo, ¿no? Tanto, toda determinación tiene en el fondo una pretensión de gestionar el todo, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, con la que tenemos que quedarnos esta mañana, evidentemente, porque ya no tenemos más tiempo, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver, si siempre que enunciamos algo, siempre que señalamos algo, siempre que ponemos algún nombre, en el fondo a lo que nos estamos refiriendo, sabiéndolo o no, es al todo, ¿no? Y si además resulta que cualquier mención del todo tiene que ser un fracaso, justamente si quiere ser mención del todo, ha de ser un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, si basta con que cualquier mención sea mención del todo para que tenga que ser un fracaso, si basta con eso, entonces, ¿qué falta hace el interpretar ese fracaso como fracaso en la exégesis de una figura determinada que es la obra de arte o la figura bella? ¿Me explico? ¿Qué falta hace? ¿Qué falta hace interpretar ese fracaso en términos de exégesis de esta o aquella figura, de este o aquel poema o de esta o aquella pintura, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué falta hace interpretarlo? ¿Qué falta hace interpretar ese fracaso? ¿Qué falta hace interpretar ese fracaso como fracaso en la exégesis de esta o aquella obra de arte? Si resulta que tiene que ser fracaso por el mero hecho de referirse a uno todo.
con o sin obra de arte delante, con o sin obra de arte delante. O sea, ¿qué falta hace eso? No podemos prescindir de ese andamio, o sea, prescindir de esa escalera una vez que hemos subido por ella, ¿no? Para emplear una fórmula. Bueno, pues de esto hablaremos mañana. Bueno, de esto hablaremos mañana, y esto es, digamos, un poco el tránsito, el tránsito a la posición siguiente en la historia del idealismo, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, aquí lo dejamos hasta mañana.